Bueno, estamos de nuevo, la tercera la vencida. ¿Cómo andás, Nico? Tanto tiempo. Vamos a ver. Si ingresa Félix. Vamos por la tercera, Lore. Vamos, Lu. Gracias. Hola, negro. A ver ahí. Sí, sí, sí. Ahora quedaste vos. Ahora que Ahí yo, está, ¿vos está. No, podés no, no, creer? no, no. Ahí está, ahí está. Ahí quedó, ahí quedó. Sí, Ahí quedó. me veo Sí. a mí. Me veo a mí, che. No, no, quedó bien, quedó bien. ¿Sabes por qué? Bueno, Porque acá tenemos otro teléfono y lo podemos controlar. Y se ve, mirá. Se ve bien, quédate tranquilo que se ve bien. ¿Lo vamos, ves? vamos ahí. Bueno, a lo Subí un... que, a lo que el espíritu mande, y ahí estamos, y vamos con esto entonces. Eh, vamos para ahí, vamos para ahí. Yo me veo a mí, pero bueno. Eh, lo tomamos de esta manera, se acepta y bueno. Se ve súper, dice Lore, así que perfecto, si todo se ve bien. Yo estoy encuadrado, lo único que me que importa Subí un que no sale poquito ahí. la cámara. Un Un poquito para arriba. poquito. Ahí. Un poquito más. Ahí está. Te quería ver, Félix, un rato, Ahí. che, no te puedo ver. Así que bueno, pero bueno, en algún momento, si no es acá virtualmente, vos sabés que presencialmente nos podemos encontrar. Seguro, seguro. Bueno, eh, vamos a empezar ahora entonces formalmente, después de los arreglos ahí de esta ocasión. Bueno, a contarles un poco a la gente que no te conoce, eh, cómo se dio este vivo, ¿no? Cómo se dio este encuentro en esta ocasión online para poder compartir un poco de lo que queríamos compartir, que se fue dando un poco de esta manera, eh, quizá como se tenía que dar en algún punto. Eh, de mi parte, me surgió, de tu parte, primeramente de tu parte, te surgió el encuentro que nos compartamos un poco del conocimiento, de las experiencias de nosotros y encontrarnos físicamente. Y después surgió esto de poder compartir un poco en un vivo las experiencias y la filosofía de cada uno y terminamos hablando o vamos a hablar un poco de esto de lo que son los nudos y los enlaces en la realidad que tenemos, ¿no? Yo a Félix lo conozco, me dio la sensación de poder conocerlo a Félix y de resonar un montón con las palabras que él dicta, ¿no? Porque, como bien te dije, me parece un filósofo en el cual me abre otra perspectiva de la cual yo o la tenía oculta o me hace ver de cierta manera muchas cosas interesantes que eh, no sabía que las tenía. Entonces, a raíz de esto, nada, descubrí cierta admiración, cierta escucha ante sus palabras que para mí son importantes. Así que por eso se lo quiero compartir con ustedes, con la gente que es como, no quiero decir que me sigue, pero la gente que me conoce, compartirles un poco de Félix, que para mí es un buen alimento para el espíritu, sus palabras. Así que nos conocimos a través de un grupo de estudio y bueno, se dio este Kairos acá, abriéndose, ¿no es cierto? Bueno, muchas gracias, la verdad, agradecido
por la oportunidad también de compartir esos momentos que se van dando, que van surgiendo a partir de las relaciones, ¿no? De los enlaces, que va a ser uno de los temas que vamos a desarrollar hoy. Y, y claro, uno va siguiendo un sendero, un camino, y se va encontrando con notas de color en el camino. Y en ese caso, vos fuiste uno de ellos, que a la misma vez aceptó el desafío también de coincidir en un lugar, en un tiempo y espacio. Esto quizás estuvo muy bien planteado porque fuimos primero desde lo físico y ahora vamos al mundo virtual, que es un equivalente del mundo astral, que es lo que vos desarrollás. ¿Qué tiene que ver con el psiquismo? De repente nosotros podemos tener ciertas películas que se proyectan psíquicamente y que esto es una reproducción de lo que alguna vez fue la comunicación a través de lo psíquico, ¿no? Que antiguamente el humano lo tenía. Entonces ahora lo utilizan a través de un dispositivo. Pero no es más que eso. Es utilizar un nuevo medio en esta realidad, en donde es mucho más denso, estos aparatos, para compartir ideas, imágenes, pensamientos. Claro, vos mencionaste el tema de la filosofía, ¿no? Eh, no es que les aclaro al público que haya entrado en la universidad o en la facultad de filosofías y letras. Esto surgió eh, naturalmente. Yo creo que determinada cantidad de sujetos tienen la capacidad de lograr la individuación de sí mismos y tienen determinadas cualidades, talentos que son del alma, ¿sí? Elementos, herramientas que traemos y que no nos damos cuenta y que después tenemos la capacidad sí también de alcanzar aquellos dones, si es que existen. Entonces, yo me hacía muchas preguntas internamente, Mm. tenía un diálogo interno y muchas de esas preguntas de repente las comparto ahora con respecto a esta cuestión de la filosofía. Sí, son preguntas que, que yo tengo y que si resuenan tienen que ver con la existencia humana, tienen que ver con la naturaleza humana, que es algo a lo que mi perfil de Instagram se aboca, a la naturaleza humana, al humano, en esencia. Sí, por eso son preguntas que, como bien decías, me resuenan a mí, que por ahí le resuenan a lo otro que vos le estás compartiendo también, y bueno, y nos resuenan un poco a todos. Eh, pero bueno, es un poco eh, el camino a experimentar del espíritu a través de todas las cosas de esta realidad, ¿no? Y entre esas cosas, en esta realidad también, aparecen el tema central, ¿no? Aparecen quizá esos nudos y esos enlaces que tenemos, que a veces por ahí, ante los nudos, nos aparecen recuerdos álmicos del pasado, de vidas anteriores, y no queremos trascender, y ante los enlaces no nos animamos a enlazar, no nos animamos a saltar al vacío ante esas oportunidades, ante esas ventanas que nos pueden llegar a tenernos adelante de las narices y, y ante eso tenemos que activar nuestra voluntad, nuestra valentía, el fuego del deseo de ir para aquello que es verdad en nosotros, ¿no?
absolutamente. La realidad, la mayoría habla, ¿no? De la Matrix y, y de distintas dimensiones, hay distintas perspectivas, ¿no? Y la Matrix, viste que tiene el 0 y 1. El 0 podemos hablar como el nudo y el 1 podemos ver como el enlace. Pero también determinada tradición esotérica habla también de la coordenada X e Y. Sí. Pero claro, nosotros también tenemos que saber considerar que el humano, el ser humano, está no menos de una relación, digamos, tridimensional. Entonces ya no es X y Y, sino hay que agregar otro. Entonces, de repente, claro, hablamos de nudos y enlaces, que podría configurar lo que en el budismo es la malla o el soporte de la realidad. Pero también dentro de esos soportes están los vectores universales, que Mm. sería tiempo y espacio, X e Y, pero a la misma vez conciencia y energía. Entonces, por ejemplo, el hinduismo, que a mí me gusta hacer referencia, habla de tres cuerpos: el cuerpo físico, el cuerpo sutil y el cuerpo causal. Fíjate que la astrología explica pura y exclusivamente el cuerpo causal, o sea, el conjunto de designios, determinaciones, ¿sí? Que se encadenan a una causa y a un efecto, a un eterno suceso, a un, si se quiere, enorme reloj, ¿sí? Mecánico, pero en el medio de todo eso se, digamos, escurre, o más que se escurre, mejor dicho, eh, se moviliza la existencia. En todo eso se moviliza la existencia. Entonces, ¿cómo ese cuerpo físico, ¿sí? Es habitado por algo que es, si se quiere, de determinada visión que no pertenece a este universo, el ser, la existencia, el espíritu, Mm. y cómo, digamos, se produce el nexo, el enlace eh, con ese mundo causal, es sino la intervención del alma. Y justamente uno de los temas que vamos a hablar hoy, que tiene que ver con los samskaras, está en ese punto, estableciendo determinadas condicionamientos, ¿sí? Que depende de cómo se los utilicen, pueden ser, como conocemos, limitantes o conducentes para atravesar una realidad. Pero básicamente ahí es como que di un esquema, un diagrama de la temática, ¿no? De la que hoy nos proponemos a comentar. Entonces, de repente, está bueno tener presente eh, el hecho de esta cuestión de la dimensión. Si nosotros estamos acostumbrados a percibir la realidad de blancos y negros, o sea, en dos dimensiones, es decir, en Mm. X e Y, no podemos, nos va a quedar algún aspecto fuera de esto, ¿no? De lo que pretendemos hoy desarrollar o compartir. Sí. Mira, cuando dijiste X e Y, se me vino la dualidad, a la cual la conciencia de nuestro espíritu tiene que, que darle, que darle un sentido. Porque también, como bien dijiste, el reloj astrológico, esos ciclos planetarios que van marcando nuestro destino si es que no somos conscientes, eh, tenemos que bajarle una conciencia al reloj, a ese Cronos, a Saturno, y ahí comenzar nuestro camino de individuación de eso, ¿no? Y cuando empezamos con eso, tenemos
que saber identificar esos nudos y esos enlaces que nuestra realidad creada ya en un punto por nosotros, porque cuando X e Y se unen al espíritu, ya arman esa Trinidad, ¿no? O la Sagrada Trinidad desde lo católico, que puede eh, realmente hacer, hacer tierra en esta vida, ¿no? Entonces, desde acá tenemos que empezar a enfrentarnos a esos ángeles y demonios y empezar a caminar con ellos sabiendo que lo tenemos de un lado o del otro y sabiendo que eh, desde ese aspecto familiar, social, cultural, histórico, nos van a ir marcando ciertas tendencias que quizá tenemos que empezar a, bueno, a meternos en esos caminos que no conocemos, pero sí recordamos de ya haberlo hecho en algún momento o de volver a toparnos con la misma piedra. Eh, esto, este tema del recuerdo, ¿no? El recuerdo, cuán importante es para poder tenerlo como GPS. Pero te pregunto algo a vos, ¿qué opinás acerca de ese recuerdo cuando se puede llegar a mezclar con algo álmico, emocional de otras vidas, o cuando realmente es lo certero que podemos llegar a ver? ¿Se entiende? Sí, por supuesto. Sí. Eh, y mira, vos decías recién el recuerdo, ¿no? Que, que sería la brújula, eh, la brújula para aquellos que tienen conciencia de su existencia, ¿no? De su naturaleza celestial, de su espíritu. Eh, no todos tienen conciencia de ello. Ujú. O sea, Es eso, eso es, inclusive es inexplicable. O sea, eh, a lo mucho que podemos llegar, vos fíjate que, por ejemplo, mente y cuerpo, o sea, pensamiento y movimiento, ujú, pertenecen a ese mundo, digamos, aristotélico, racional. Y sin embargo, el alma y el espíritu pertenecen al ámbito de lo irracional, o sea, está más allá de la razón. Entonces, ujú. desde el pensamiento de hoy, de esta época, de esta realidad, es muy difícil percibir esa naturaleza sutil. Al contrario, rompe con esas estructuras racionales. Inclusive, es muy proclive que desde lo anímico se perciba como miedo eso. ¿Por qué? Claro. Porque nos han, digamos, el sistema y la cultura y la sociedad y la familia han trabajado, digamos, de manera consciente o inconscientemente, yo diría más inconscientemente, eh, en ese condicionamiento, estableciendo conductas, normas. Entonces, en general nosotros cuando tenemos que tomar una decisión como ciudadanos, como personas, como sujeto cultural, como partícipe de una familia, lo hacemos de acuerdo a movete bien, hacelo bien, se hace así, asá. O sea, lo haces de una forma según el otro te lo dijo que lo hicieras. Entonces, tu orientación, o sea, orientate preguntándole a alguien que sea bueno, ¿viste? Claro. Entonces, entonces eso es muy relativo. En cambio, no nos enseñaron a nosotros a orientarnos desde el recuerdo de sí mismo, es decir, Ujú. de lo verdadero, de lo original que somos nosotros.
de esa dimensión que pertenece a más allá de la razón. Entonces, es muy difícil digamos, se pueda percibir si lo vemos desde el estricto pensamiento. Ahora, si tenemos la apertura a lo místico, podemos decir que sí, el recuerdo de lo que soy, ¿sí? Nos Ujú, permite la posibilidad de orientarnos, pero no existe un extravío objetivo. ¿Qué significa esto? Que si vos ujú. no estás orientado hacia esa naturaleza espiritual propia del ser humano, vos ineludiblemente vas a cumplir el plan del otro. Háblese el otro, Saturno Cronos, Ahí háblese, está. sí, háblese, No, te digo, desarrollame un poco lo del otro, lo de lo general, sí, 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 sí. para que por ahí Bueno, la gente, para que por ahí la gente no se encuentra con eso. Bueno, lo podemos hacer desde manera muy práctico, desde de la experiencia que cualquiera puede tener, Mm, y podemos mm. utilizar un ejemplo que a mí me gusta, A ver, por si se me pasa de largo, podemos utilizar esas aplicaciones bien, que hoy se bien, conocen como Didi, Uber, etcétera. Ese sería el ejemplo 2, bien, para dejarlo ahí como con un clip. sí, En el ejemplo de la familia, nosotros en general cuando nacemos, el niño, esto es consciente o inconsciente, más allá de, o sea, estamos haciendo un análisis pura y exclusivamente mirándolo desde afuera, ¿no? Entonces, total, al niño se lo obliga desde chico a determinadas conductas. Sentate, quédate quieto, come con los tenedores, así no se come, así no se hace, así. Y todo lo que reciba de los padres y de la madre van condicionando y cercando y estableciendo determinada un contexto de realidad, que se la dibujaron los otros. Los otros pueden ser los padres, los otros pueden ser el grupo social, los otros pueden ser los amigos, los otros pueden ser las amigas, bueno, etcétera. Puede ser la escuela, puede ser el trabajo, puede ser la universidad, pero nunca hay una conciencia de un hacerlo como se me dé la gana. Y el como se me dé la gana implica realmente tener un contacto íntimo con lo que verdaderamente quiero hacer. Es conocer. Eso lleva al autoconocimiento. Y tratar de conseguir las propias formas, un estilo propio, ¿sí? Una nota distintiva. Y ahí te vas a ir conociendo y vas a tener al alcance de la mano los talentos derivados del alma, ¿sí? De aquello que de alguna manera vos decís, para esto yo tengo talento, o sea, me sale naturalmente, porque tiene que ver con mi naturaleza. Pero quizás a otro no. Y eso es lo hermoso de la vida. El ver que a la misma vez otro tiene otros talentos. Y que a la misma vez eso puede ser complementario, puede constituir un enlace. Pero en la estructura que te da el otro, en donde no haya existencia de sí mismo, eso es limitante, eso es un nudo. Eso te ata, eso te sujeta. hay gente, Félix, que vive y muere su vida desde el otro, o en algún momento esa gente quizá, vamos a traer al caso, tiene ese recuerdo de lo que él puede hacer o desarrollar el talento y se lo come lo general, se lo come el otro. Fíjate que cuando se habla de pureza, Ujú. se habla de del sí mismo, ¿no? De llegar a ese núcleo de verdad que es cada quien, o que potencialmente puede ser cada quien. Y mientras
más puro, eso más vos sos. Entonces la masa se quiere comer a esa pureza, para que se confunda en el todo. O sea, es muy difícil ser sí mismo. Porque cada vez que vos quieras ser sí mismo, inclusive en un grupo desconocido de amigos, te van a venir y decir, no, acá se hace así. Y de Te va a acá, decir, ah, sí, y perdóname que te interrumpa, Félix. Lo que pasa es que como no te veo, sí, a veces te interrumpo sin querer, pero se me viene lo de, como estamos en un mundo saturnino, en un mundo de Cronos, recordemos que en la mitología Cronos se devoraba y se comía a quién, a los hijos, ¿no? Entonces, de esta misma manera, ejemplificando esto que de lo general de Cronos, te comen si te dejas comer, ¿no? y la clave te la da, creo que Zeus, que no me acuerdo con quién más, si no era con la madre, no me acuerdo bien el mito, pero sé que le da de comer una piedra, vestida de como si fuera un niño. Entonces, Ujú. quizás la clave de ese mito es ser de piedra. Mirá, Ese ser de piedra es interesante. como muy alegórico, porque a la misma vez es, es un mineral, el cual guarda memoria milenaria, Ujú. a la misma vez es frío ante la emoción, ¿sí? La emoción en general es... Generalmente hoy, por ejemplo, primero la limitación es en lo físico, o sea, fíjate que conforme avanza el tiempo, el cuerpo se pone más rígido, pero es porque la mente se va poniendo más rígida y cree que no puede, porque no es para todos por igual, porque también hay ancianos que tienen mucho movimiento, si bien un poco de rigidez manifiestan. Entonces, primero es el tema del cuerpo, por el cual se produce el condicionamiento. Después, si ganaste, si tuviste victoria en el cuerpo, va a lo psíquico, a la relación del alma con la mente, digamos. Ujú. Y si ganaste esa pelea, ¿sí? Después todas las dificultades se reducen en el tema de lo mental, de Claro, los surcos que han quedado en la mente, ¿sí? De costumbres inconducentes, ¿sí? de los Porque, surcos, de los surcos que han quedado en la mente. claro, Des- te puedo pedir que te estoy exprimiendo, Félix, pero yo sé que yo sé que tenés ese conocimiento, por eso te pregunto y te exprimo. Los surcos de la mente, vamos a abrir, se abren hilos, viste, en cada frase. ¿Qué son los surcos de la mente? y mira, a medida que nosotros se crean ideas impuestas Ujú. por el otro, o ideas que puedan resultar limitantes Mm. en nosotros. Hay un dicho que dice que quien se conoce no se limita. Entonces, Muy bueno, si vos conoces tus límites, no te limitás. claro. ¿Entendés? Es medio Mm. como contradictorio, pero en realidad es, es bastante reflexiva esta frase. Mm. Porque muchas veces nosotros nos vamos poniendo rígidos en la forma de pensar. ¿Por qué? O porque nos quedamos cómodos en una situación y si no tenemos el dinamismo de una vida intensa, la mente se va primero cristalizando, o sea, se va poniendo rígida, se va poniendo, digamos, destellante. Repetitiva. Estos serían los nudos quizá que tenemos. Exacto, los surcos son cuando la mente queda, ¿viste cuando hablan, por ejemplo, eh, del trastorno obsesivo compulsivo? Ujú. Eso es un nudo a la mente, Ahí va, es un surco, en una forma de pensar. Que fíjate claro, que es esto, ¿no? Que a la misma vez es el samsara. Son
Claro, son pensamientos samsáricos. claro. Entonces eso en, en la copa deja un surco. Deja un surco que ahí se puede producir una fractura. Sí, O ahí se puede producir una fuga de la sustancia mental, de lo que sería también la relación entre espíritu y mente, que sería el manas. claro. Entonces, en esos surcos va quedando eh, como si fuera una suciedad, ¿entendés? Como si fuera Sí. algo, como si fuera un sustrato que quedara ahí. Entonces, eso, por ejemplo, vos podés decir, bueno, viste que el cuerpo, viste que el cuerpo físico, el cuerpo sutil y el cuerpo causal o mental Ujú. marcan una relación como si fuera un eco. Inclusive la forma exterior de nosotros, la forma exterior mía, es un eco de lo interno. Entonces, por ejemplo, viste que cuando te cortás, no sé si alguien se ha cortado, ha tenido una cicatriz o inclusive se ha tenido una operación, Un primero, accidente. o un accidente, primero se cicatriza lo que sería la dermis, la piel, por Ujú. fuera. Y lo que más tarda en cicatrizar es lo de adentro. Porque Entonces, analógicamente, nosotros podemos decir que primero se produce la ruptura en la mente y después se manifiesta en lo físico. mm, Hasta inclusive en un accidente. Porque el sí, accidente es una plasmación de lo que ya ocurrió sutilmente en la mente, en el mundo de las causas y los efectos, el destino. Por eso yo no creo en los accidentes. exacto. Por eso, digamos, mi desacuerdo con las compañías de seguro. Claro, ahí sí me imagino, está bien, está bien, está bien planteado. Está bien. Mira, está muy bien, está bárbaro lo que decís y muy claro por otro lado. Eh, y llevémoslo desde los accidentes a cualquier... ¿Se puede? Es una pregunta, a ver qué pensás. Sean accidentes o sean otros eventos en la vida, podrían estar al mismo nivel, es decir, vos decís, no creo en los accidentes, es como decir, no creo en las casualidades, ¿no? Claro, Bien, mira, eh, yo entiendo todo esto que estamos hablando, por un lado, serían los nudos existenciales, no de la existencia, de nuestra realidad, que vamos plasmando y constelando y actuando, eh, esos surcos de los cuales hablas, que van mellando ahí cada vez más en nuestra realidad y que por ahí nos cuesta después cada vez más salir. Eh, pero yo creo que cuando uno se da cuenta de esto, no es tan difícil salir. Es como ese elefante encadenado o tener la llave en la mano del candado, ¿no? Es un poco así. Y ahora, haciendo fíjate, una... Sí, decime. fíjate que está bueno esto que vos decís, Ujú, para que lo puedan comprender con mayor facilidad nuestros oyentes. ujú. Eh, Fíjate que hay muchos que entre el grupo de amigos dicen, "Sí, pero siempre está con distintas, pero son las mismas. Son las mías, es verdad. O sea, pueden ser de distintos, digamos, No, no, eh, es muy buen ejemplo, ¿entendés? es verdad, Sí, Ese es un surco, o es sí, un samskara también. muy claro. Ujú, sí. Hago un paréntesis astrológico. Samskara que es dado por los ciclos planetarios que pasan siempre por el mismo lugar en nuestra carta. Los planetas giran y nos pasan siempre por el mismo lugar. Entonces, cada 12 años nos pasa lo mismo, etcétera, etcétera. Eh, yo quería decir, ahora abrir, bisagrearla e irnos para el lado de los enlaces, ¿no? Eh, enlaces que no hace mucho estoy empezando a descubrir, pero
desde lo real, ¿no? Porque muchas veces, a veces nos aparecen estas sincronicidades que nos da miedo atravesar. Y bueno, yo desde no hace mucho estoy empezando a atravesarlas, ¿no? Porque antes las conocía desde la mente y ahora les empecé a poner el cuerpo, eh, y después que la mente entienda, ¿no? Entonces, esos enlaces, yo lo llamo también saltos al vacío. A mí no sé, se me hizo carne con esta frase, saltar al vacío que la pileta se llena en el aire, ¿no? Entonces, eh, siempre guiado por la verdad que uno siente adentro desde el espíritu, ¿no? Desde esa intuición que muchos pecamos de dudar, incluso en algún momento. Pecamos, viste, como tengo ahí arraigada la creencia de la iglesia. Pero bueno, eh, esos enlaces y esos nudos, desde mi forma y mi verdad de ver, es como que hay que trascenderlos desde la voluntad de atravesar el miedo. Tanto esos nudos, salirse de los nudos, como de ir a eso desconocido que cuando hacemos eh, un jackpot, cuando hacemos cuando vamos en el blanco, no hay cosa más gratificante, creo yo, que ratificar ese sentir que teníamos adentro, ¿no? Siempre, y este puede ser un tema también interesante, guiado por uno mismo, no por los otros. Porque muchas veces, che, me surgió esto, ¿qué te parece, no? Y que el otro te venga y te dé la positiva para emprender ese viaje, por ejemplo, ¿no? Sí, eh, básicamente para que lo podamos plantear. Ujú. Siempre, siempre es preciso la acción de la voluntad para poder perforar est- estos condicionamientos. Si no, si no, no hay referente. O sea, si no, no hay punto de anclaje. Bien. ¿Sí? No hay sino punto de encaje visto desde el chamanismo. Ujú. O sea, que son lo que también se conoce como torsión del espacio-tiempo. En algún momento eso requiere justamente de una voluntad superior a las acciones a las cuales nosotros estamos acostumbrados a hacer. Y en general cuando se toman esas decisiones suceden cuestiones en el entorno que van a venir a parar esa situación. Algunos le mencionan esfinges, gunas, eh, Ujú. agentes del destino, podemos decir. Muy buena película. Eh, es decir, interferencias que van a condicionar y van a encauzarte, fíjate la palabra que estoy utilizando, encauzarte, o Y sea, hacia el cauce del... encauzarte y perforar me gustó también. Claro, claro, porque Ujú. justamente vos vas a necesitar un, una voluntad eh, de acero, o sea, templada, para poder, digamos, ir hacia donde te pretendes dirigir. Siempre el otro va a ser muy persuasivo, y más si el otro responde a lo anónimo, ¿sí? Porque claro, cada persona que no es señor y dueño de su casa Ujú. es susceptible de servir para el otro anónimo. Esto, El otro, eso es una frase muy, muy buena y me la anoto, ¿no? Eh,
cuando uno no es dueño de su casa, está supeditado a las órdenes del otro, ¿no? Claro, claro. Y cuando yo me refiero a la casa, también me refiero al propio cuerpo, ¿no? Sí, claro. Fíjate que hay un montón de personas por ahí que se les mueve involuntariamente el cuerpo. Y eso te marca una referencia. Cuando van caminando por los espacios estrechos, se van chocando. Ujú. Y eso dicen, bueno, ¿es torpe o es un accidente? No, eso está justamente así establecido para que así ocurra. Exacto. Y lo mismo ocurre en las otras sedes de la conciencia, como puede ser la mente o el alma. Entonces, claro, cuando vos querés hacer un acto individual, si el otro no está en ese proceso, no está en la misma, vamos a decirlo en términos más coloquiales, Ujú. va a interactuar como agente de persuasión, Incluso, tratándote de, y te va a decir, y fíjate, no sé, no me parece demasiado arriesgado, me parece de- demasiado caro, desde, y no sé si es el momento, por ahí deberías esperar, ¿viste? Y te parecen con todas esas cosas ¿qué es lo que, cuál es el motivo? La única forma de poder alterar al espíritu es con la confusión, o sea, déjame confundirlo, hacer un dudar. paréntesis. Sí, Déjame hacer un paréntesis. sí, sí, sí. Desde nuestra mamá, desde nuestro papá, desde nuestros hermanos, desde nuestros amigos, interfieren, ¿no? Esto que decías vos, el otro va a querer interferir, pero no es un otro que, no sé, uno no conoce. Nos puede pasar adentro de nuestro seno querido, en algún punto, entre comillas, o irse en esos círculos más alejados también, Absolutamente. ¿no? Inclusive hoy, con todo lo que sucedió del 2020 para Sí. acá, la gente sabrá, Ujú. y bueno, tenés al sistema, o sea, el sistema se te metió dentro, en algunos, ¿no? Sí, Aquello que pactaron con el sistema se te metió dentro. claro. Entonces, se hace más difícil, no quiere decir que sea imposible. Al contrario, puede llegar a ser posible, pero se necesita, si hasta acá veníamos hablando que es complicado, imagínate además con una variable más que en vez de jugarte a favor, juega a favor del otro. Claro. ¿Entendés? Entonces ahí se complica también. Este, pero bueno, digamos, el sistema puede alterar cuestiones, vamos a decirle, accidentales, terminológicamente hablando, clasificatoriamente hablando, accidentales o accesorias. No va a poder cambiar cuestiones que corresponden a el núcleo del designio, de la predestinación. ¿Sí? Lo que está destinado a ser, eso, o sea, si alguien nace con una fecha de caducidad, uno nace con Total. una fecha de caducidad. O sea, eso no lo van Mira, a poder modificar. Eso no puede modificar. Lo que hacen es sí, generar determinadas condiciones para que para que esa variable juegue a favor de los que llevan adelante eh, las riendas del sistema. Una pequeña parcela de libertad le roban a cada ser humano. Es pequeña. sí, es pequeña. eh, Mira, todo esto que estás diciendo me nace a mí decir que es solo para, o sea, si uno realmente se da cuenta de lo que estamos hablando, es realmente para entrar en una guerra, básicamente. Porque en esta vida que estamos viviendo está todo hecho para que vos no seas vos, ¿no es cierto? Está todo hecho para que ese espíritu no se pueda liberar
porque incluso tenemos como esos arquetipos que nos juegan tan en contra dentro nuestro, o sea, lo tenemos adentro. Yo siempre digo lo mismo, una cosa sos vos y otra cosa es Félix, ¿no? Félix es todo el arquetipo desde lo general, pero vos estás ahí adentro de Félix que tenés que reprogramar a Félix. Entonces, por lo menos yo me lo digo a mí, ¿no? O sea, yo no soy Leo, Leo soy para todo lo que tengo alrededor y demás, pero yo soy otro que tiene que empezar a reprogramar al Leo en lo general. Y eso es un juego realmente que está impuesto por los que manejan todo esto de una forma eh, muy, déjame encontrar la palabra, pero de una forma muy, en algún punto astuta, hasta que uno realmente se dé cuenta de cómo es eso. Y cuando se da cuenta tiene que empezar una guerra realmente, ¿no? Guerra que es realmente una guerra, ¿no? O sea, es realmente una guerra. Tengo que guerrear contra Leo, ¿sí? Por aquello que quiero, que soy, por aquello que soy, ¿no? Absolutamente, sí. Sí, sí, es de esa forma. Pero bueno, no es el único camino. Está el camino del amor también, que Florencia todos los días me lo señala, porque claro, naturalmente a mí me nace Ujú. la cuestión de la guerra. Yo aquí siempre he sido muy puntual en este tema, porque claro, la naturaleza guerrera surge desde chico, o sea, eso se manifiesta desde cualquier acto de injusticia y cualquiera puede tener recuerdo o no lo tiene. Y si no lo tiene, entonces la vía es otra la que tiene. Entonces, Florencia siempre me enseña desde esa cualidad, ¿no? Desde el amor. Entonces también desde el amor se puede trascender, pero no es cualquier amor, no es el Claro, amor devocional a una entidad, un dios, un arquetipo, sino es el amor a sí mismo, es el amor también mágico, o sea, es desde el amor que surge la magia. La guerra lo que tiene es la cualidad heroica como posibilidad, como posibilidad. claro. Fíjate que antiguamente, digamos, se podía determinar, es decir, el chamán, o por ejemplo, también podemos decir en la antigüedad, en Esparta, Ujú. se le hacía una inspección al niño para ver si tenía determinadas condiciones que demostraban pertenecer a esta casta guerrera para ser metido en el ágora en Esparta. Ujú. Pero en la antigüedad también el chamán, en las tribus, inspeccionaba para ver si iba a ser recolector o cazador. Entonces, los que eran cazadores iban a empezar el arte de la cacería, el acecho, dirían las líneas, ¿no? Poder Claro. acechar. Y que después, a través de un ritual chamánico, mágico, el cazador podía ascender en la escala de eh, el gran cazador y el guerrero. O si no, si seguía la línea del amor, podríamos decir, convertirse en un nuevo chamán. Entonces, la cualidad guerrera está latente en determinados seres humanos, pero no en todos. Es decir, pero ¿qué significa eso? Que, entonces si no tengo la cualidad guerrera, no, yo por ejemplo tengo que profundizar más en el tema del amor. Claro. O sea, ahí yo tengo que utilizar como contrapeso. Y el que tiene como contrapeso el amor y tendrá que utilizar como anclaje la guerra. Pero las dos cosas son necesarias. O sea, eh, por ese amor vos podés llegar al conocimiento y a el encadenamiento espiritual.
de la tradición esotérica dice que el encadenamiento espiritual fue por el misterio de amor, por una Claro. confusión. ¿Entendés? Es mucho más complejo el tema, más profundo. Y fíjate que casi todas las religiones utilizan como ese vector, digamos, como ese elemento eh, persuasivo, esa cualidad que es el amor. Mm, sí. Eh, Cuando decís el acechar, ¿no? Se me viene también esto bueno, igual es un poco también el acecho y el amor, es un poco la energía masculina y la femenina, ¿no? Es acá el yin y el yang, ¿no? O sea, ir y recibir, dar y recibir. Y bueno, y por eso, como vos bien decías, cada uno tiene más desarrollada una energía femenina o masculina y lo puede llegar a experimentar exteriormente o interiormente. Y esto de acechar también está bueno para acechar los pensamientos, ¿no? Para acechar o esos surcos, esos nudos, o para acechar esos enlaces o esas ventanas de oportunidades que bueno, que no siempre o estamos despiertos para verlos o no siempre estamos dispuestos para acecharlos o ir hacia ellos, ¿no? En voluntad y en convicción, ¿no? De decir, eh, creo que es un gran punto esto de saltar, de animarse, de vencer el miedo, de traspasar el umbral ese y bueno, no lo hago, ¿no? Es decir, y bueno, lo cambio, y bueno, cambio yo, y bueno, estoy acá, y bueno, es como realmente ver, pero no con la mente ni con las emociones, sino es ver un poquito más elevadamente, eh, con ese frío que quizá nos puede ayudar en algún punto, ¿no? Enfriando estas emociones o frizando la mente para llegar a eso bueno, que en algún punto nos hace regresar a lo que nosotros somos, nos hace como sentirnos bien, estar en casa y conectar desde un punto que quizá no estamos habituados a experimentar en esta realidad, que es tomar conciencia de aquello que nos hace bien y nos enciende y nos hace como estar en casa y tranquilos y en paz, ¿no? Por sobre todo. Ahí mencionaste el tema de poder acechar esos pensamientos. Bueno, para Ujú. eso considero que una de las disciplinas más importantes es la quietud Bien. y la reflexión y la autoobservación. El Ujú. tema de esto es que se necesita de un vector que el otro no te lo da, que es el tiempo. El otro, o sea, el esquema de la realidad como está hecho es insuficiente. En la Argentina inclusive tiene como si fuera el tapasigno, o sea, tiene arriba el signo de la pobreza o de la carencia o de la miseria o del problema económico. Ujú. Entonces, dinero, tiempo, energía y vitalidad son como amigos, son lo mismo. Son lo mismo. Entonces, Mm. el no tener tiempo, por el motivo que sea, ¿sí? Ujú. Eh, ya directamente te aleja de la posibilidad de poder tener espacios de tiempo propio para lograr una quietud, una reflexión, una autorreflexión, Total. ¿sí? Y poder acechar esos pensamientos que no son conducentes, que no, que no te pertenecen. Claro. Es decir, los psiquismos se pueden llegar a mezclar,
y poder diferenciar cuál es mi psiquismo y cuál es el del otro. O sea, hay reacciones en cadenas cuando ocurren, están en masa o en Ujú. grupos confundidos. ¿Y eso por qué? Es porque los psiquismos están mezclados, porque es todo lo mismo, porque no hay una diferenciación. Fíjate que cuando entra un puro a un contexto confuso de masa, y automáticamente es advertido entre los muchos, porque ese es distinto, se mueve Claro. diferente, tiene su tiempo, entra y sale cuando quiere. Eso te marca un referente. Yo acá justamente hablábamos del condicionamiento y había sustraído 3 frases que Ujú, están muy en relación con esto que hablamos, del ujú. maestro Bruce Lee, del cual yo he aprendido y recordado mucho, recordé muchísimo. Sí. Y dice, cuando existe libertad de un condicionamiento mecánico, yo ahí le agregaría samskara. Cuando existe Ujú. libertad de un condicionamiento mecánico, existe la simplicidad, lo simple, la vía directa. Es decir, la relación espíritu-cuerpo, la relación espíritu-mente para la intuición intelectual, ¿sí? Eh, espíritu-alma para la intuición sensible. Y justamente, y bueno, y en esa relación vos podés ser directo a lo que querés. Fíjate Claro. que muchas veces nosotros llegamos a unas reflexiones muy profundas con Florencia, que en la escala de las posibilidades hay momentos para hacer, para no hacer o para dar, Mm. ¿sí? O sea, cuando vos querés realizar algo en la vía de la acción, cuando querés decir algo, cuando querés dar algo, entregar, lo que sea, eh, hay momentos, no hay tiempos. El momento se presenta en general como en un estado de máxima posibilidad, el rayo, la voluntad, en la primera. Pero solo si escuchás la voz interior, que es como un trueno. Pero si vos no estás, o sea, si el quien en la vía de la acción no está en esa comunicación directa espiritual, la segunda vía se le aparece la segunda posibilidad, que es el amor, pero porque ya perdiste la primera posibilidad. Entonces ya se Claro. abre un camino, un plano de significación alternativo. Mm. Y después está la tercera posibilidad, que es el terror, ¿sí? Porque lo que no hiciste por voluntad y no aprendiste por amor, lo vas a aprender ahora por terror. O sea, Claro, muy bueno. pongámonos a reflexionar sobre, en la escala de las posibilidades, cuando aparece el momento para decidir, cuántas veces nos encontramos en estas situaciones. O cuando, por ejemplo, a la inversa, ¿no? A la primera, te aparece como una limitante, como un nudo, pero impuesto inconscientemente Ujú. desde el espíritu, y vos decís, no tengo que ir. Primero punto de referencia, vos decís, no, no tengo que ir, porque algo te dice que no tenés que ir, y, y es a la primera, no lo escuchaste, te aparece una situación que después las vas a tener que superar con el amor, y que en la tercera te aparece ya el terror, donde se pudrió todo, se complicó todo. Es decir, Me ha eso, pasado. exacto. Sí. Entonces, es eso. Pero fíjate que inclusive cuando nosotros comenzamos este vivo, es decir, Ujú. que cuando nosotros comenzamos este vivo, la primera no, la segunda no, y a la tercera estaríamos en el terror, pero sin embargo, hay algo que apareció de otra dimensión, Mm. inesperada, ¿sí? Increada, pero que sacamos adelante algo maravilloso de lo que estamos hablando y Claro. y de lo que estamos expresando. Porque a pesar de esas posibilidades predeterminadas en el mundo de la manifestación y de la existencia, siempre habrá una nota que viene de otro lado y que si estamos
atento y la podemos percibir en esa quietud, en esa serenidad, podemos ser mucho más simples a la hora de actuar. Y eso nos soluciona y nos suelta todas las grietas y todas las complicaciones que se puedan presentar. Lo das vuelta. Lo das vuelta. Esa torsión de la que hablabas antes, que en alguna charla me la has mencionado y bueno, me quedó como bien grabada el tema de la torsión, ¿no? Dar vuelta, eh, esos palos en la rueda que pueden llegar a parecernos desde lo peor hasta cosas simples, siempre darlo vuelta en pos de, de algo que nos pueda gratificar desde esa conciencia, ponerle conciencia básicamente a lo que está pasando. Así lo veo, sí, sí, así lo veo. Es más, tenemos que recuperar Ujú, la caudales de conciencia. Y es el fuerte de lo masculino en general. La, ujú. la, Claro. la mujer, es Ujú. decir, lo femenino tiene la cualidad energética, todo lo que nosotros eh, lo podemos amplificar por medio de la conciencia, ella también lo pueden adquirir eh, por la cualidad energética, porque Claro. sienten de otra forma, viven la realidad de otra forma. Por eso, este contexto de ellas o ellas arriba de ellos arriba de ella, no tiene sentido, Ujú. porque 180 grados va a ver ella y 180 grados voy a ver yo, y entre los dos tenemos 360 grados. Total. Hay varios autores que hablan de que son opuestos complementarios, es decir, Claro. la realidad está hecho de esa manera. Es decir, hay en todos los seres de la naturaleza, los seres animales y los seres eh, humanos e inclusive los espíritus y espíritus femeninos Ujú. y espíritus masculinos. Entonces, claro que las dos visiones son distintas. Y nosotros como masculinos tenemos que percibir esa dimensión femenina, que es la relación con el ánima y Ujú. el ánimos, ¿sí? Que Claro. nosotros a veces no lo vemos porque se proyecta en sombra. Y solamente en la transparencia de un vidrio sincero, verdadero y puro, que puede ser una ella para un él, me refiero a mí, Ujú. es donde vos podés verte y donde podés verte desde esa mirada, desde afuera y acecharte y decir, no, mira, claro, ahora entiendo lo que dije, pero requiere de una gran reflexión y a la misma vez una confianza y más que una confianza, una lealtad. Y una transparencia de ese vidrio, ¿no? Que decís. Claro. Claro. Exactamente. Y viceversa. Y Pero viceversa. Bueno. viste que hay relaciones, por ejemplo, que no se pueden decir nada. Mm. Entonces ahí se proyectan permanentemente las Claro. sombras. Claro. Cuando se puede decir todo y sin censura, con la claridad que amerita, se puede llegar a conocerse, se puede llegar a una profundidad de autoconocimiento, y si no, vas a tener que hacer un autoconocimiento, una autoobservación permanente que es mucho más complejo. Vos sabés antes antes de estos nudos y enlaces que te propuse como título, ¿no? Quizá eh, para hablar en el vivo, previamente, el primer tema que a mí, si no fuera por la sincronicidad que te conté, te iba a proponer hablar de esto, de que yo te lo dije, ¿no? O sea, para mí vos y Flor me representan como ahí,
Shiva Shakti, ¿no? Ahí esta cosa femenino y masculino. Y te iba a proponer hablar de estos temas eh, eh, para contar, para ver tu experiencia, qué era, para que podamos profundizar en la Sí, energía femenina y masculina y en esto de los espejos, que es algo que está a flor de piel en absolutamente todas las personas, ¿no? Seamos pareja o no seamos pareja de una mujer o de un hombre, eh, lo tenemos ahí a flor de piel. Eh, es un tema que da para hablar horas, ¿no es cierto? Pero bueno, acabo de ver la hora y creo que ya estamos ahí, no sé, porque entre que empezamos con tanto, no sé a qué hora empezamos y no sé cuándo se va a cortar. Eh, pero bueno, me parece por ahí, después vemos si hacemos otro encuentro quizá de esto, ¿no? Esta energía femenina, masculina, o por ahí lo hacemos por otro lado, no, no sé, pero por ahí abrir este otro abanico nos va a representar como bastante más tiempo y no sé si se me va a cortar o no, estoy ahí con eso. ¿Te parece bien no, o no? me parece Bien. fantástico que encarar ese tema, le vamos Ujú. dando un cierre Le damos- a este programa, vamos a decirle, a Sí, obvio. este desarrollo, ¿sí? A este diálogo, a Ujú. este diálogo filosófico, esotérico, místico, espiritual, astrológico, Todo junto, todo claro. junto, y que de eso se trata. Me parece que hay que tomar la realidad Mm. con todos los elementos que el presente te Que no, ofrece. Y así se no puede sean útiles. comprender, absolutamente. Así que Claro. agradecido y estamos para ese video que vamos a ver si la Shakti se hace presente, Me encantaría, por o si no, supuesto. bueno, Sí, no, no. veremos. Vamos a ver, pero bueno, desde acá me encantaría, obviamente, sí. Eh, un placer para mí. Un honor Perdón, realmente. digo una Sí, cosa más. decime. Obvio. Presente está, Ya sé, digo claro. virtualmente, pero ahí está. Total, total. Sí, sí, obviamente, obviamente. Le mandamos un beso ahí a Flor. Félix, nada, un honor realmente compartir este primer vivo ahí con vos, la pasé muy bien, siempre es un placer, siempre es un disfrute más que un placer escucharte y hablar y compartir ahí con vos, en esta ocasión acá vía online, pero bueno, realmente nada, muy contento, hacía mucho no hacía un vivo, así que perdí un poquito ahí el nerviosismo, pero bueno, nada. Te agradezco mucho, estoy muy agradecido y nada, un honor haber compartido este tiempo, haberle ganado este tiempo ahí a lo general. Muchas gracias y como te dije, era para disfrutarlo y yo lo disfruté. Yo también. Bueno, te mando un gran abrazo, un beso grande, gracias a todos los que estuvieron ahí presentes, te mandamos un gran abrazo y bueno, el próximo encuentro, obviamente, vamos a estar ahí comentándoselos, así pueden participar nuevamente. Y por ahí con algunas preguntas, y hoy se nos fue de las manos, la verdad. Así que bueno, el tema de las preguntas. Pero bueno, beso grande y un abrazo, Félix. Abrazo para vos y abrazo a todos. Adiós.